Esta, por ejemplo, la Convivir El Cóndor, se llama así. Ubicación geográfica, San Roque. Director, un señor que se llama Luis Alberto Villegas Uribe. ¿Qué pasó con esta Convivir? ¿Cómo actuó? ¿Garantizó la seguridad ciudadana, democrática o mafiosa? Veamos, porque la seguridad mafiosa también disminuye los muertos, los secuestros, hasta que el otro señor mafioso llega y los eleva. En este proceso, del cual me voy a referir varias veces en el debate que viene, yo lo llamo el computador de Jacinto. Jacinto Alberto Soto Toro era en este momento, jefe del Estado Mayor de las AUC, cerebro financiero de la organización. Estaba en la misma línea de Carlos Castaño, manejaba todas las finanzas y las transferencias de recursos hacia todos los frentes en ese momento existentes. En este proceso hay 40.000 transacciones con cuentas corrientes. Hay miles de llamadas, en ese entonces no de celular, sino de Viper, que puede identificar con quién hablaba el jefe paramilitar cabeza de las finanzas. El computador de Jacinto tenía como proceso judicial toda la información del paramilitarismo en Colombia en el año 1998 y la justicia tenía la probabilidad de desmantelar desde la justicia todo el paramilitarismo en el año del 98. Y actuó, procesó, investigó, hasta que llegó un señor Luis, incluso de aquí salieron hacia Funpascor, en Montería, allanaron la casa de Mancuso. Hubo un paro, hoy sabemos quiénes lo dirigían, hasta que llegó un señor que se llama Luis Camilo Osorio y acabó con el proceso. Pero este era un proceso muchísimo más importante que el actual famoso computador de 40. Bueno, ¿qué dice este proceso, radicación 34986 en relación a este tema de Luis Alberto Villegas? Aquí ustedes pueden ver una serie de Vipers detectados, porque tenían el Viper de Jacinto, alias Lucas, miles y miles y miles de llamadas con personas en todo el país y en Antioquia. Hicieron el análisis y respecto a este tema, ¿qué descubrieron, por ejemplo? Descubrieron que efectivamente el director de la Convivir, Luis Alberto Villegas Uribe, que ahí se llama alias Tubo, dice la Fiscalía en este documento, se comunicaba con la cabeza financiera, miembro del Estado Mayor de las AUC, Jacinto Soto, permanentemente, y también había una comunicación permanente entre esa cabeza financiera y un paisano, cuyo administrador de Hacienda también era miembro de la Convivir, el señor Juan Santiago Gallón Henao, dos ganaderos de la región de San Roque. Pues estas conversaciones con el jefe del paramilitarismo, aquí están, mensajes diferentes del listado, alias tú, favor llamar a tú, favor llamar, al celular tal, del celular tal. Permanentemente se comunicaba el jefe financiero de las AUC con el director de la Convivir El Cóndor. Santiago Gallón, su aliado, cuyo administrador de Hacienda era otro de la Convivir, estuvo implicado en un proceso judicial por la muerte de una insigne figura del fútbol antioqueño y colombiano, obviamente, el futbolista Andrés Escobar. ¿Qué sentido tenían esas comunicaciones? Veamos otros procesos judiciales diferentes. Este de la Fiscalía General, en donde hace una declaración el señor Luis Enrique Serna Henao, minero, trabajador, pequeño empresario del oro. Dice este señor cosas como las siguientes: en el año 1995 a finales llegué a Majagual, finca ganadera de propiedad de un tío del señor Luis Alberto Villegas Uribe, finca administrada por el señor Jaime no sé qué, alias El Gago, a trabajar en una mina. Estando allí, le presentaron al jefe paramilitar de la zona.
el señor John Jairo, alias Filo, quien era el jefe de los paras en la región. ¿Y qué pasó? Dice este testigo bajo gravedad de juramento. Filo siguió, hubo una reunión, le pidieron una cuota mensual de 250,000 pesos y las reuniones eran entre el jefe de la Convivir y el jefe de los paras. Dice él, Filo siguió para San José y Villegas me dijo, vamos a la finca. Él estaba en compañía de Carlos Cano, Alberto Castaño, Carlos Humberto Gómez, Arias Pastrana. En el documento de la Convivir El Condo encuentran estos nombres. Todos tenían armas largas, pero estaban de civil. Ellos son paracos, pero también de la Convivir de Villegas. Cuando llegamos a la finca Guacharacas, ubicada entre Providencia y una estación del tren que no recuerdo su nombre, la finca linda con la finca La Gitana, la finca Guacharacas es del señor Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces gobernador de Antioquia. ¿Qué fueron a hacer allá? Dice, ante la llegada posteriormente en este informe de la Fiscalía, que llegó otro jefe urbano del paramilitarismo alias Beto y dijo, mandó a llamar el otro jefe de los paracos que había llegado nuevo, estaba en una finca al borde de una quebrada que le dicen La Batea y se identificó como Beto. Ahí me saludó y me preguntó que dónde estaba y le dije que en Guacharacas. Él me dijo que en 15 días los mandaban para allá, el jefe paramilitar, los mandaban para allá y que ahí hablábamos y preciso, a los 15 días llegaron con unos 40 paracos al mando de Beto. De ahí salían por las noches a matar gente. Sigue esta declaración. Otro que iba mucho a la finca del señor Uribe Vélez era alias J, otro mandón paramilitar y siempre iba a la finca de Villegas. Se reunían en la finca del Gavilán. A mí J me dio la orden una vez que fuera a llamar a Luis Alberto Villegas para reunirse en esa finca de Gavilán. Una vez J me dijo que si ya habíamos tumbado las tapias de la finca de Uribe, porque el patrón había mandado. Yo le dije que no sabía, entonces me dijo que le hiciera el favor de llamar a Luis Alberto Villegas, que estaba vacunando un ganado de Santiago Gallonenao, que estaba en la finca de Guacharacas, y yo le llamé y Villegas fue y se reunió con J y se fue para Gavilán. Firma Luis Serna. Lo que están diciendo estos señores, o este señor, es que el jefe de la Convivir se llevaba al jefe de los paras y a varios paras a reuniones en la finca Guacharacas. ¿Es posible? Primero veamos, es mentira, no sabemos, pero veamos los informes. Está la folio de la matrícula inmobiliaria de Guacharacas. Hacienda llamada Guacharacas, ¿quién es el propietario? O era en ese momento. Sigue siendo Sociedad Inversiones Uribe Vélez y Compañía, sociedad en comandita. Efectivamente, Guacharacas es una hacienda del actual presidente de la República. Es la única declaración, es un tipo que ya en ese entonces sabría, desde su ignorancia como minero, que este señor iba a ser presidente y lo iba a acusar y a ensuciar o algo por el estilo. Veamos esta queja disciplinaria en el Ministerio Público, Procuraduría General del señor Martín Emilio Sánchez Rodríguez, con cédula tal de Medellín. Dice en este documento el señor lo siguiente: es un miembro del Ejército de Colombia, un soldado de la patria que está declarando. Y entonces él averiguó a ellos, nos devolvimos de Cisneros hacia la hacienda Guacharacas, donde me dieron unos nombres de un señor que no recuerdo bien, que ellos eran financieros de Liberación Nacional o de las FARC, el cual fueron ejecutados ahí en la hacienda por Virgilio Valencia alias La Bruja y Guillermo Valencias alias El Tongo. Yo le pregunté a ellos que por qué habían hecho eso, que Carlos Benavides había ordenado, y en esa comisión pensaban también matarme. Pero yo llevaba a dos muchachos de mi confianza en la parte trasera del campero y a ellos dos los eché adelante, el uno manejando y el otro ahí de pasajero, o sea, los que asesinaron a los dos señores en Guacharacas, y bajamos a la vereda del Brasil. Dizque ahí había que matar el carnicero de apellido Benítez, pero ahí me opuse, bajamos a Barrido y ya habían trasladado y sigue
La declaración, más adelante, este señor dice lo siguiente: y me mandaban la orden de ir a recibir una información a Guacharacas, y que ellos me acompañarían para que matáramos a Gonzalo alias Relojero, Rejotiero, a Danilo Nesa, a Gabriel Galeano en Yolombó, Vereda Gallinazos, sindicados de violación de una profesora, destrucción de una escuela, y me manifestaron que consiguiera 2 metras prestadas. Como la gente de ahí me estiman, porque yo nunca, ellos me veían nada normal, me las prestaron, pero mis sospechas empezaron cuando en Guacharacas no salió ningún informante, y en Safía tampoco iba el señor que nos iba a mostrar los que íbamos a matar. Entonces me devolví, yo venía en una moto y de un momento a otro aparecieron 2 carros y me tumbaron y me dijeron maten a SHP, etc. Hay más datos sobre esta convivir y estos hechos en el municipio de San Roque. Sí. Fuerzas Militares de Colombia, 14ª Brigada, informe de inteligencia. Dice en una de sus páginas: el señor Luis Villegas es quien le suministra apoyos en dinero e informaciones sobre la ubicación de los del bloque Metro, porque él fue de ellos. Este informe de inteligencia dice que el director de la Convivir era del bloque Metro y que se volteó. ¿A favor de quién? Dice el informe de inteligencia, de contrainteligencia. Afirma que la semana pasada, cuando se encontraba en la finca de Luis Villegas, hubo una reunión entre Comando 90 y otros jefes paramilitares con un capitán del ejército a quien le dieron la suma de 50 millones para que los dejara trabajar en la zona, quien manifestó que no había problema, que él era el encargado de la zona. Allí el bloque Central Bolívar, en coordinación con el capitán, recuperó tantos vehículos y monteros del bloque Metro y fueron utilizados para el desplazamiento de personal hacia el área de San Roque. El jefe de la Convivir, que era del bloque Metro, según este informe, se pasó en la guerra que estalló entre los paramilitares, ya sabemos por qué, al bloque Central Bolívar, y delató a los integrantes del bloque Metro, y después al señor Villegas Uribe, Luis Villegas Uribe, según este informe de prensa, lo mataron, quizás los del bloque Metro. Historia de una Convivir y de una región y de una hacienda. Convivir ligada a paramilitares, que por estar pensando que las Convivir son un instrumento propicio para la tranquilidad ciudadana, terminó llevándole los paras a la hacienda del actual presidente de la República. Al parecer no se dio cuenta, siendo gobernador del departamento de Antioquia.